Hola, hola, hola. Soy Okia y bueno, este video que como todos es para verme a mí misma y dejar constancia en mi bitácora de este transitar, de este humano que soy. Bueno, en esta ocasión quiero platicar sobre el querer ser vista por el padre o por el masculino. Yo tenía ambas codificaciones, el de no querer ser vista por el interno, que era del femenino, y el si querer ser vista por el masculino, ¿no? Para mí era algo como contradictorio porque tenía ambas, ¿no? Sin embargo, me costó mucho ver la codificación esta de sí querer ser vista por el masculino. Porque realmente yo con mi padre tenía una buena relación. Cuando yo era niña, obviamente mis papás se separaron y bueno, yo quedé con mis abuelos y pues él iba a vernos y todo eso. Pero siempre desde muy chica me decían que pues, mi mamá se había embarazado de mí porque mi papá deseaba otro hijo, un tercer hijo, y estaba buscando al varón, ¿no? Al niño varón. Y bueno, mi mamá en su amor, que comenté en el video anterior, bueno, accedió y todo sucedió. Y bueno, entonces durante mi infancia, siempre que había algún problema entre mi papá y mi mamá, pues yo salía en el paquete con mi papá, porque pues él había querido que yo naciera, así que tenía que cargar conmigo. Entonces, en cierta manera, yo fui creciendo con la creencia de que fui impuesta después, que mi papá me tenía que querer y tenía que cargar conmigo. Y bueno, después mis papás se separan y todo eso, y bueno, no quedo ni con papá ni con mamá, quedo con mis abuelos. Pasa el tiempo y ambas partes hacen sus vidas. Mi padre y mi madre construyen otras familias y siguen su camino. En la cuestión con mi papá, a mí me molestaba mucho que hablaran mal de él o que dijeran algo, y yo siempre lo estaba defendiendo. El amor que sentía por él realmente era incondicional. Sin embargo, yo sentía que mi padre no me reconocía totalmente porque no había sido varón. Él se vuelve a casar y en esa familia que él construye, bueno, venía un paquete de 2 varones. Entonces, yo me integré realmente a esa familia que él construyó porque yo quería estar con él. O sea, yo siempre buscaba encajar en donde él estuviera. Y bueno, realmente siempre fui una niña muy inquieta, muy independiente y bueno,
tendía a no necesitar cosas aparentemente, ¿no? Porque yo sola resolvía pues todo lo que se me presentaba. Entonces, como que mi papá en cierta manera, él sentía que no necesitaba prestarme tanta atención. Y toda su atención era para los varones que él estaba criando. Y bueno, a todo el mundo me decía que mi papá esto, que mi papá lo otro. Y bueno, es que era algo que no me causaba conflicto. O sea, yo podía estar ahí y mientras estuviera con él no me importaba. Yo me adaptaba. Sin embargo, en mi interior, muy en el fondo, a pesar de que todo el mundo decía que yo era la consentida, que era la que más quería a mi papá y que no sé qué, la realidad es que yo no sentía eso, sino que era yo la que lo buscaba, sino que era yo la que se ponía se adaptaba, ¿no?, a los ambientes donde él estuviera, y yo aprendí a amar todo lo que él amaba, por adaptación, por sobrevivir, por estar ahí. Eso no quiere decir que mi papá no me amara, simple y sencillamente él no sentía que yo lo necesitara porque era muy independiente. Entonces yo fui creciendo así, adaptándome y adaptándome y adaptándome, pero en el fondo yo quería ser vista y reconocida por él como su hija, y que aunque no hubiera sido varón, yo era suficientemente mujer, su hija, que no necesitaba, que a lo mejor no tenía la fuerza, pero tenía la inteligencia. Y siempre me valí por mí misma. Sin embargo, no era de una manera inconsciente. Entonces, era algo que no lo veía yo. Y entonces empezó a pasar algo antes de ir a Merlo. Una maestra me empezó a detonar esto de, me empecé a sentir como rechazada, como no vista por ella. Y es que ella para mí representaba esa energía masculina, y una gran maestra. Y de hecho fue de las primeras maestras que me abrazó en este transitar, cuando realmente yo no sabía nada, me estaba ordenando, había llegado desordenada, y bueno, ella me extendió la mano y empecé un caminar del lado de su guía. Pero poco a poco fuimos llegando muchas personas, y yo empecé a tener mis novas y necesité aislarme, tomarme mi tiempo. Cuando decido retomar la información de Maika, ya que había pasado estos supernovas y todo esto, realmente ya no pude conectarme con ella como lo hacía antes, porque la diferencia de horario, se llenó de actividades, porque ella estaba en constante expansión. Y bueno, eso provocó en mí empezar a sentir que ya no me veía. Y yo decía, no, pues es que ella está ocupada y todo. O sea, como que uno se adapta, el humano se adapta. Entonces, llego allá a Merlo, y mientras Maika nos estaba dando el mensaje, ¿no?, nos decía, aprovechen, si están aquí y tienen algo con un maestro, hablen con él y expándanse. Entonces, yo traté de acercarme varias veces a ella. Sin embargo,
nunca le dije nada, porque estaba en su proceso y yo la veía tan agobiada, tan así, dije, no, es que ella está en su proceso y esto, o sea, ¿por qué la voy a molestar? ¿No? y, y bueno, sucedió que sin querer se armó una célula estando allá y, y bueno, de la mano de ellas, esto se dio simple y sencillamente por la vibración, como que todos estos sentimientos o todas estas codificaciones que todavía traíamos fueron aflorando por vibración, entonces fueron saliendo solas. Y bueno, en una expansión en una reunión que fue así, era, y nos estábamos juntando solo para festejar, y bueno, empezaron a salir ahí las codificaciones, y entonces me di cuenta que yo estaba buscando el reconocimiento. Estaba buscando el reconocimiento del masculino. Y bueno, todo esto se empezó a cristalizar desde el momento que yo salí de mi casa para hacer el viaje a Merlo, porque tuve que sacar esa energía masculina para viajar, para irme sola, a hacer algo que nunca había hecho. Sentía cierto miedo a lo desconocido porque yo nunca había salido pues de aquí, de mi puerto, sí, o sea, aquí en México, en la República, sí, pero no al extranjero, y menos sola. Entonces eso fue ir sacando esa energía masculina en mí para hacer todo, o sea, el viaje, conocer, llegar a diferentes aeropuertos, volar, todo era nuevo, todo era nuevo. Y bueno, ya cuando nos juntamos en esta reunión y disfrutando de un delicioso vino y de una gran compañía, brotó ancestralidad y brotó esto que era el reconocimiento que estaba buscando mi ser. Entonces me di cuenta que no, nadie me tenía que reconocer, que era yo la que no me reconocía, era yo la que no me veía, y entonces me empecé a ver quién era yo, todo lo que hacía y cómo había llegado. Y, y bueno, fue una explosión, un nova que viví ahí, tomada de la mano de grandes maestros que me acompañaron y me expandí, me oyeron y me cuidaron, y bueno, fueron fabulosos. Y bueno, ya se desboronó eso de del reconocimiento y de sentirme rechazada. Es que todo esto está en nosotros mismos, y bueno, ya después veía a la maestra esta y fabulosa, y bueno, resultó que muchos maestros se reflejaban en ella, y tenían diferentes codificaciones, ¿no? Y me acuerdo que íbamos caminando así por una avenida y me dice, bueno, todo el mundo tenía algo conmigo, que no sé qué, y me dice, pero tú no, ¿verdad? Tú no, nunca me sentirías algo de mí, o enojo, odio o algo así, ¿verdad? Yo no, o sea, no, porque es que tú eres bien diferente, o sea, siempre hablamos bien y todo bien. Y yo le dije, no, sí, sentí, sí me espejé y sí sentí esta codificación que era del rechazo, pero, pero ya no, o sea, es que ya la resolví, salió, me di cuenta, y que era yo misma, no tenía por qué molestarla. Y me dice, pero ya no sientes nada, y yo, pues no.
Y sin embargo, hubo como 2 días que por una u otra ocasión se suscitaron cosas en las que me hacía así como que sentirme el rechazo y el rechazo. Y bueno, ya después ya no importó, ya ya había salido, lo había visto, lo cristalicé y, y bueno, fue maravilloso porque era algo que nunca me hubiera imaginado que realmente estuviera ahí. Eh, por lo mismo bueno, es, a veces no vemos ciertas codificaciones que traemos porque nos adaptamos a las circunstancias y yo sentía que pues que eso estaba ya transitado, sin embargo ahí salió. Pero bueno, es parte del transitar y bueno, pues lo dejo aquí también en mi bitácora y bueno, ahora me veo y externamente, me veo internamente y bueno, de esto lo que brotó fue mucho amor y mucha gratitud a, a mis padres, a cada una de las personas que me acompañó en este proceso y a esta fabulosa maestra que es Erud. Y bueno, ya al final yo nada más la abrazaba porque solamente yo sabía lo que traía en mi proceso y bueno, yo la veo fabulosa como a todos, a cada uno de ustedes que estuvieron en el encuentro, nos reflejábamos algo, nos veíamos algo y, y la vibración era tan alta que era prácticamente imposible no verlo o no sentirlo. Y nada de esto se hace con mente porque es algo que se siente, que se vibra y simplemente uno se siente liberado. Yo me sentí liberada, como que solté eh, un peso muy grande que ni sabía que lo estaba cargando. Sin embargo, me sentí ligera, me sentí feliz y bueno, quiero dejarlo aquí en mi bitácora sentado también. Y es que a veces no nos damos cuenta. Y bueno, después también me va a servir para ver este video, porque también hubo momentos en los que me costaba mucho hacer un video y bueno, buscando yo que todo fuera perfecto, que, que no hicieran ruido, que si la hora, que bueno, 20,000 cosas buscando la perfección. Y bueno, ahora ya en este momento para mí es un poco más fácil, todavía estoy transitando, porque esto se va cristalizando poco a poco. Se van presentando las situaciones en las que aparecen estas codificaciones. Yo siento que son para como una afirmación o para darme cuenta que, que ya no duelen, sino que ya nada más las veo y digo, ah, ok, sí, es esto. Ya no causan ese conflicto, ese dolor o ese sentimiento emoción que se guardó y se codificó en mi infancia. Y bueno, también viene de ancestralidad y fue impactante darme cuenta que aquí se unieron linaje y ancestralidad en esta codificación del querer ser vista y reconocida por el masculino. Bueno, aquí seguiré subiendo más sobre el encuentro, cosas que han pasado en mi ser, en,
en mi persona, en mi transitar. Y bueno, esta es parte de mi verdad. Gracias y hasta pronto.